vamos a ir a la otra página para poder continuar con el tema de las bacterias. Entonces, creamos aquí bacterias. Entonces, comportamiento en población de bacterias. Que en realidad, bueno, aquí como que hago énfasis en bacterias, pero en realidad esto se puede extender a cualquier población en la que uno quiera conocer cómo va a ser el ritmo de crecimiento de la población, no sé, pues, una población de virus o una población de personas o de animales. Se puede, aunque generalmente si uno empieza a agregar ciertas variables, la ecuación diferencial se puede ir complicando. Bueno, todo eso depende obviamente del ejemplo, pero en un caso sencillo vamos a ver ahora el bacteria, que no, no hay muchas variables, por así decirlo, que aparecen en este ejemplo. Entonces, escribamos acá. Nosotros vamos a tener una función que va a depender del tiempo, que queremos conocer cómo es la población en un tiempo. Entonces vamos a denotar por n mayúscula de t a la cantidad de bacterias en el tiempo. Entonces esta va a ser la cantidad de bacterias en el tiempo. En el tiempo t. T aquí vamos a tomar como que va a partir desde 0 en hacia adelante. Aunque uno podría aquí arreglarlo un poquito y ponerse, bueno, entonces va a ir desde t sub 0 en adelante. Pero para hacerlo más sencillo, estamos diciendo que el t sub 0 en este caso va a ser 0. Entonces n de t va a ser la cantidad de bacterias. También vamos a tener, al igual que en la última clase, vamos a tener el ritmo o la velocidad de crecimiento de bacterias. Y esa va a ser la interpretación de la derivada temporal. Entonces, esta va a ser el ritmo o velocidad de crecimiento de bacterias en el tiempo. Entonces sí, en principio la derivada, bueno, estamos asumiendo que en principio esto va a ser como positivo. Si le agregamos un signo negativo, entonces va a ser una derivada con pendiente negativa, o sea, va a ser una función con pendiente negativa, entonces en ese sentido, si agregamos un signo negativo, vamos a tener el ritmo o la velocidad de decrecimiento. Entonces, si agregamos aquí un signo negativo, vamos a tener el ritmo de crecimiento. Entonces vamos a copiar esto mismo acá y vamos a cambiar el crecimiento por decrecimiento. Entonces aquí sería esta parte acá, vamos a eliminarla, de decrecimiento. Suponiendo de que obviamente esto me entrega una pendiente negativa. Entonces, teniendo esta interpretación, vamos a construir la siguiente ecuación diferencial. Entonces vamos a decir que este ritmo en el que crece la población o que decrece la población de bacterias va a venir dada por dos factores a grandes rasgos. Una es la cantidad de bacterias que vayan creciendo y otra por la cantidad de bacterias que vayan muriendo. Entonces, si van muriendo bacterias, eso me va a ir decreciendo obviamente la población, y si van naciendo bacterias, entonces eso va a hacer que aumente la población. Entonces podríamos decir que este crecimiento viene dado por el ritmo de nacimiento menos el ritmo de muertes. Entonces a eso me refiero con grandes rasgos, serían estas dos cosas. Y esta parte de acá de muertes, yo aquí arreglemos, esto sería de muertes. Esto de acá se va a parecer mucho a lo de desintegración radioactiva. Va a tener como una idea muy similar. De hecho, voy a ir un poquito para atrás. Por aquí cuando habíamos visto el tema de... Por ejemplo, aquí está el tema de la desintegración radioactiva. Nosotros decíamos, por ejemplo, que el ritmo en el que se iba... que la sustancia se iba a ir desintegrándose iba a venir dada por un menos P por X de T. Entonces, el P decíamos que era la probabilidad en la que se iba a desintegrar. Entonces le agregamos, teníamos aquí un signo negativo, porque de alguna forma nos decía que iba a ir decreciendo esta cosa. Entonces, de esta forma esto nos entrega algo como, nos entrega como una pendiente negativa. Entonces, hay un decrecimiento, por así decirlo. Entonces, se va a cumplir algo muy similar, pero en este caso acá. Entonces, aquí voy a poner como recordatorio
Por ejemplo, antes yo tenía aquí dx de t igual a menos p de x de t. Entonces, como aquí tenemos la parte del decrecimiento, va a ser algo muy similar a esto. Entonces, aquí voy a poner un menos, y aquí vamos a poner un b de t de n de t. Entonces, este b de t como que va a jugar el papel de la probabilidad en el caso de la desintegración radioactiva. Solo que aquí vamos a decir que, o sea, haciendo como una analogía con la probabilidad, te hace como una probabilidad, eso sí, que va a depender del tiempo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, va a ir variando este ritmo en el que crecen, o sea, en el que mueren las bacterias. Entonces, creamos aquí que este b de t es como la probabilidad. Es como la probabilidad del caso anterior. Pero dependiente del tiempo. Entonces fíjense que claro, que como muy similar es toda esta parte de acá. Que claro, el b sería como el p, el n sería como el x, bueno, y el menos obviamente está ahí. Entonces esta sería la parte del decrecimiento, y la parte del crecimiento también va a ser algo muy similar, solo que no va a haber un menos. Entonces en este caso va a haber otra función, a de t, que va a ser como la probabilidad, entre comillas, para que de la cantidad de bacterias que van naciendo en el tiempo. Y aquí estaría multiplicado por n de t. Entonces, fíjense que en el caso anterior, cuando estábamos hablando del decrecimiento decrecimiento radioactivo o desintegración radioactivo, aquí no teníamos ningún término en el que sumar, como en este caso. Porque claro, aquí estamos asumiendo siempre que la sustancia radioactiva se va a ir desintegrando, y no en ningún momento se le iba a ir agregando más sustancia. Por ejemplo, en el caso anterior, no sé, si hubiésemos tenido, por ejemplo, por decir algún sistema en el que, claro, va desapareciendo la sustancia, pero hay alguien que externamente está echando más sustancia, entonces aquí quizás debimos haber sumado otra cosa. Por ejemplo, un A de X de T, donde ese A represente de alguna forma esa persona que está echando más sustancia radioactiva. Entonces, de alguna forma ese más, alguna está diciendo, bueno, hay crecimiento en ese sentido de la sustancia. Pero en este caso nosotros no lo sumamos, porque simplemente estamos asumiendo que todo el rato la sustancia iba a ir decreciéndose. Tenía esta desintegración radioactiva. Claro, entonces en este caso, claro, tenemos aquí una suma de cosas. Así que la ecuación diferencial ahora queda súper sencilla. Porque notemos que aquí puedo factorizar por n. Entonces me queda, bueno, fíjense que aquí los dos comparten el n, entonces aquí me queda a de t menos b de t por n de t. Y esta ecuación de acá es una ecuación de variables separables, porque esta parte de aquí va a representar todo lo que solo contiene cosas del tiempo. Entonces podríamos decir que este es un h de t, y esta parte de acá solamente contiene, en este caso, la función solución de mi ecuación diferencial. Entonces podríamos decir que este es un g de n. Entonces fíjense que al fin y al cabo tengo un h por un g. Un h de t por un g de n de t multiplicado. Entonces ahí tengo una variable separable. Entonces si aplicamos separación de variables, vamos a llegar a la siguiente solución, que en este caso sería n de t sub 0, que en este caso estamos diciendo que t sub 0 iba a ser 0, por el exponencial de la integral de toda esta expresión de acá. Si que nosotros aplicamos la separación de variables, llegaremos a una expresión de este estilo. Entonces aquí tendría el exponencial de la integral, que va a ir desde la condición inicial, que en este caso sería t igual a 0, hasta t de todo esto de acá. Entonces, en este caso me quedaría a de s menos b de s, y aquí el diferencial de s. Esta sería la expresión o sería la solución de esta ecuación diferencial de acá. Entonces, por eso dije que era como bastante sencillo. Simplemente, dado esto, se aplica separación de variables y se resuelve, y no hay ningún drama en ese sentido. Así que súper sencillo. Y aparte se parece mucho a lo que obtuvimos con el tema de la sustancia radioactiva. De hecho, yo le había dicho que generalmente este tipo de modelo suele tener como una solución exponencial. Entonces, claro, aquí podríamos decir que el ritmo en el que crecen, o la forma en que crecen estas bacterias, su población, siempre va a venir dado por una forma exponencial.
De hecho, siempre se habla de eso, como que siempre el crecimiento de una bacteria o de virus son de forma exponencial. Entonces, en este caso, claro, justamente la solución nos dice eso. Eso con respecto al tema de bacterias. Entonces, pongamos aquí que esta va a ser la solución. Sería la solución del comportamiento de la población de bacterias. De hecho, bueno, por ejemplo, en típico que, no sé, cuando dicen que es súper esencial, sorry, como que me saqué un poquito, como le decía, como que siempre dicen que es súper esencial que uno se lave los dientes en la noche, porque justamente si, o sea, bueno, en realidad hay que lavarse varias veces los dientes en el día, pero esencialmente en la noche porque, claro, si uno se va a acostar, uno duerme cuánto, como unas 8 horas y generalmente el crecimiento de la bacteria que uno puede tener en la boca crece de forma exponencial. Entonces, pasada una cuanta hora, el crecimiento es muy alto, por así decirlo, de esa población de bacterias y eso genera obviamente que después los dientes estén mucho más sucios. Entonces, por eso es súper esencial que uno siempre se lave los dientes en la noche. Bueno, como dije, hay que obviamente lavarse varias veces, pero realmente justamente por las soluciones que nos entrega los modelos de ecuaciones diferenciales. De hecho, creo que en el caso de la bacteria como clásica que se podían encontrar en los dientes era como de 2 a la n o algo por el estilo. Entonces, como que no es, aquí no sería un e, sería como un 2 de algo por acá. Entonces, claro, en ese sentido tiene sentido de que el crecimiento de las poblaciones de bacterias sea exponencial, de acuerdo a esta solución matemática. Eso es un pequeño como comentario. Ahora que vimos este pequeño como ANSAC como de bacteria, veamos algo de mezcla, que sería otro tipo de aplicaciones clásicas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, ahora vamos a asumir en esta nueva aplicación que tenemos, por ejemplo, supongamos que tiene como un barril, un sistema, en el que, no sé, tengo agua con sal. Algo bastante sencillo. Entonces, a esa suma de agua con sal le vamos a llamar una solución, una mezcla. Y vamos a tener aquí dos compuertas. Una compuerta en la que entra agua y otra compuerta en la que va a salir de esta mezcla. Va a salir en un cierto caudal, en un cierto ritmo. Entonces nosotros quizás vamos a estar interesados en la cantidad de sal que tenga esa solución en el tiempo. Entonces este comportamiento va a venir dado de acuerdo al caudal de la cantidad de agua que entra y de la cantidad de la solución que sale. Entonces vamos a la otra página para hacer bien un dibujito, un esquema de cómo es este comportamiento. Entonces, vamos aquí a otra página. Entonces este va a ser de mezclas. Mezclas. Entonces, como les dije, asumamos un sistema. Supongamos que aquí tengo un sistema. Y aquí, por ejemplo, entra agüita. Entonces, esta parte de acá entra agua. Entonces, aquí entra agua. Entra agua vamos a asumir que entra a un ritmo, a un caudal de A. En este caso, de una A constante. Entonces, vamos a decir que entra a A. En este caso sería A, serían los litros que entran por minuto. A esto me refiero con un caudal, o un ritmo en el que entra agua. Y adentro, de hecho vamos a poner esto un poquito más. Vamos a ponerlo por ahí. Entonces, y adentro vamos a tener una especie de mezcla de sal con agua. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el agua y que tengo aquí hartos puntitos que serían como la sal. Entonces, lo que está adentro le vamos a llamar una solución. Entonces, va a ser una solución. La solución va a ser sal más agua. Y vamos a asumir también que en este caudal, bueno, en esta mezcla, también va a salir de parte de la solución. Va a salir en este caso, vamos a ir a un caso bien sencillo, después vamos a ir agregándole un poco más de complejidad. Pero en un principio vamos a asumir de que sale al mismo caudal en el que entra agua. Supongamos que por aquí sale a un ritmo también de, pongamos aquí con otro color, sale un ritmo de también de A litros por minuto. Esto sería solución. O sea, aquí sale solución. Recordemos que solución es sal más agua.
Entonces nos están pidiendo, como ejemplo, saber cuál va a ser la cantidad de sal que hay en un cierto tiempo. Entonces, uno así de forma intuitiva, uno podría decir que la cantidad de sal va a ir disminuyendo en el tiempo. Porque al fin y al cabo, si por aquí bueno, si en un principio aquí tengo una solución, claro, de agua con sal. Pero por un lado está entrando agua limpia, está entrando agua sin sal. Y aparte está saliendo solución de agua con sal. Entonces, como está saliendo por un lado sal, de aquí está saliendo sal. Pero por aquí no está entrando sal, por aquí está entrando solamente agua. Entonces, de a poquito, esta sal debería ir desapareciendo en el tiempo. Entonces, en principio, así como intuitivamente, uno debería decir, bueno, la solución debería ser una función que vaya decreciendo en el tiempo. Ahora no sabemos cómo va a ser esa solución, tenemos que resolverlo. Entonces, aquí vamos a aplicar, vamos a encontrar primero un modelo, vamos a ver cuáles son las variables que se encuentran dentro de este fenómeno y después vamos a construir un modelo, construir una ecuación diferencial. Que de hecho los pasos van a ser muy similares a lo que hemos hecho en las dos aplicaciones anteriores. Vamos como a darle una cierta interpretación a la derivada y vamos a ir por ese camino. Entonces, bueno, primero creamos esto de forma más ordenadita. Entonces, creamos acá, consideremos un recipiente con B mayúscula, litros de capacidad con una solución homogénea de sal y agua. Entonces aquí, claro, en esta parte acá, en todo este recipiente voy a tener B litros. Bueno, en un principio uno debería decir, bueno, este B debería, los B litros de esta solución debería ir variando en el tiempo, porque al fin y al cabo estamos haciendo entrar agua y por otro lado estamos sacando también solución. Entonces uno dice, bueno, este B debería ser una cosa que dependa del tiempo. Y en este primer caso no, en este primer caso simplemente va a ser una B constante, porque el ritmo en el que sale, o sea, en el que entra agua y en el que sale son iguales. Entonces de alguna forma no altera la cantidad que hay ahí adentro. Es decir, si entra, por ejemplo, 2 litros y salen 2 litros al mismo tiempo, entonces lo de adentro siempre se va a mantener igual. Por ejemplo, si adentro habían 10 y después le agregué 2, pero también le estoy quitando 2, entonces obviamente me va a seguir quedando 10. Entonces va a ser de alguna forma constante la cantidad de litros que hay en este recipiente. De hecho, aquí podríamos decir, por ejemplo, si tengo B en un cierto tiempo T, de alguna forma estoy agregando A por T. Esto sería como la cantidad de litros que voy agregando en cada... Bueno, recordemos que la unidad de A sería litros por minuto. Entonces, si le multiplico aquí el T, obviamente solamente voy a tener los litros. Eso tiene sentido, porque todo es litro, esto sería litro. Entonces, en un principio estoy agregándole esta parte de acá. Pero en un cierto tiempo también le estoy quitando A de T, que sería toda esta parte de acá. Entonces, aquí se me van estos dos. Me quería simplemente B. Así que, de alguna forma, como les dije, el volumen siempre, o sea, en este caso la cantidad de litros adentro siempre va a ser igual. En un principio. Después quizás esto va a cambiar con otro ejemplo que veamos. Eso sería lo primero. Lo segundo es que, bueno, escribamos la parte de que se van accionando esta parte aquí. Para que esté todo más ordenadito. Entonces, se acciona simultáneamente las llaves A y B. En este caso, A mayúscula sería, por ejemplo, aquí, pongamos que hay una llave A y acá hay una puerta A y una puerta B. Entonces esta de acá se abre y esta se abre y empiezan a entrar y empieza a salir. Y ingresando por A, agua pura. A una velocidad o ritmo de A litros por minuto. Sería litros por minuto. Y se extrae solución en B a la velocidad o ritmo en la misma proporción.
misma proporción. Es decir, también va saliendo a litros por minuto. Entonces, bueno, en este caso, como les dije, lo que sale en este caso sería sal más agua. A diferencia de lo que entra solamente sería agua. Entonces aquí podemos considerar varias variables. Como nosotros estamos interesados en la cantidad de sal en el tiempo, justamente a x de t vamos a llamarle la cantidad de sal en el tiempo. Entonces esta sería la cantidad de sal en un tiempo t mayor o igual a 0. Entonces nuevamente aquí la condición inicial la vamos a tomar como 0. Entonces este sería como el t sub 0. Por otro lado, como les dije, la otra variable que con la que vamos a estar trabajando va a ser la cantidad de litros del recipiente. Entonces en este caso sería V. Sería la cantidad de litros del recipiente. Por otro lado, si esta es la cantidad de sal en el tiempo y este es el número, o sea, la cantidad de litros, x de t partido en b debería ser la cantidad de sal por litro. Entonces, o sea, de acuerdo, si por ejemplo si tomo un litro de todos los litros que hay en el recipiente, ahí estoy, por ejemplo, en ese litro estoy viendo la cantidad de sal que hay. Eso como que sería esta parte de acá. Entonces sería la cantidad de sal, que de hecho, también como que algo que no mencioné, cuando hablo de la cantidad de sal, hay que hablarlo obviamente en una cierta unidad, que de hecho eso se me fue. Y aquí vamos a decir que cuando hablamos de sal hablamos de gramos. Y que también hablamos de gramos. De alguna forma sería la masa de la sal. Entonces, esta expresión acá, como le dije, va a ser la cantidad de sal de gramos por litro en el recipiente en un tiempo t. Y solo nos quería identificar la derivada, que en este caso la derivada con más o menos, al igual que los ejemplos anteriores, sería la velocidad de crecimiento o decrecimiento. Sería la velocidad de crecimiento o decrecimiento de sal. Pongamos aquí, de nuevo, por gramos. O sea, en gramos. Y bueno, cuando hablamos de crecimiento, cuando estamos diciendo que esto va a ser positivo y cuando esto va a ser negativo de crecimiento. Entonces, ahora con esta variable que tenemos acá, o sea, con toda esta información que hemos identificado y que es lo que queremos encontrar, ahora construimos una ecuación diferencial. Entonces, como estamos diciendo que esta va a ser la cantidad o la velocidad de crecimiento o decrecimiento de sal, vamos a decir que va en, por ejemplo, supongamos en un principio de que, bueno, como les dije en un principio, aquí solamente estamos interesados en la cantidad de sal. Y estamos viendo de que aquí solamente sale sal, no está entrando sal. Entonces en la ecuación solamente vamos a tener un término de decrecimiento. Así que podríamos decir que esa velocidad en la que decrece debería ser proporcional a la cantidad de sal por litro y por la cantidad de que va saliendo de esta sal. Entonces sabemos que A va saliendo a un caudal de A. Entonces fíjense que esta parte acá es muy similar a, por ejemplo, a esta parte de... ¿Dónde está esta otra ecuación? Esta parte de acá. Sería muy similar a esta parte de acá nuevamente. Que nuevamente, cuando hablamos del decrecimiento de la sustancia radioactiva, le colocamos aquí un menos. Aquí sería como lo mismo. Aquí, bueno, en este caso el menos se lo puse acá, pero en realidad es como si me quedara al otro lado. Finalmente me quedaría menos a x de t partido en b. Que de alguna forma esto me dice que el ritmo en el que crece o que decrece esta cantidad de sal tiene que ser proporcional a la cantidad de sal por gramo por litro en un cierto recipiente, de acuerdo a ese caudal al que va saliendo. Entonces, bueno, si aquí en este mismo ejercicio, si por ejemplo tuviera aquí entrando sal también, entonces aquí deberíamos sumarle también un término. Por ejemplo, y no sé, pues, también va entrando aquí
a un caudal de A, entonces aquí deberíamos sumarle A de x de t más b. Pero en este caso no estamos diciendo que solamente entra agua, así que ese término no aparece. Solamente tenemos esta ecuación de acá. Y ahora si solucionamos nuevamente por separación de variables, entonces nos quedaría lo siguiente. De hecho, vamos a copiar esto, vamos a ir a la otra página. Vamos a pegar esto acá. Entonces, si solucionamos esto por separación de variables, nos quedaría x de t igual a x de 0, es decir, la cantidad de sal que había en un inicio en el recipiente, por el exponencial de a de b por t menos t sub 0. Pero t sub 0 estamos diciendo que es 0, entonces simplemente sería por t. Así que justamente la misma solución nos dice que va decreciendo, porque hay una exponencial decreciente. Entonces tiene sentido con la interpretación que le dimos en un principio. Si solamente está saliendo sal y está entrando agua, entonces la cantidad de sal debería ir decreciendo todo el rato. Así que justamente la solución matemática tiene sentido con la intuición. Así que bien por ese lado. Ahora vamos a complejizar un poquito más el problema. Ahora, como les dije recién, si por ejemplo yo podría cambiar aquí la cantidad no sé, pues, en este caso como entra solamente agua, yo puedo decir, bueno, ahora ya no entra agua, ahora entra agua con sal. Entonces ahí cambiaría un poquito todo este sentido. Entonces, vamos aquí a un caso 2. Caso 2. Si suponemos que entra una solución con C gramos de sal por litro. Es decir, de acuerdo a cada litro, ahí va a haber una cierta cantidad de sal. En este caso la cantidad de sal sería C. Entonces suponemos que en un principio, de hecho copiamos el mismo dibujito acá. Suponemos que en un principio tenemos este dibujito, pero acá va a cambiar. Ahora, de hecho aquí podemos borrar toda esta parte de acá. Y aquí ya no sería simplemente agua. Entonces aquí tendría, por ejemplo, como le dije, una solución. Entonces por aquí entra una solución. Solución de sal más agua. Entonces nos está diciendo que entra en esta solución va a haber una cierta cantidad de sal en esta agua. En este caso va a ser C. Entonces, bueno, y aquí vamos, aquí vamos a decir que el caudal va a ser el mismo. Tampoco para no tener tanto problema. Entonces también vamos a decir que tenemos A litros por minuto. Y, como les dije, aquí la cantidad de sal va a ser C. Entonces sería C gramos de sal por litro. Entonces si tenemos la cantidad C de gramos de sal por litro, entonces podemos decir que C por A debería ser toda la cantidad de sal que va a entrar en esta solución por minuto. Entonces, de acuerdo a esta idea, podemos construir una nueva ecuación diferencial. En este caso, vamos a decir que justamente este ritmo en el que crece o decrece la cantidad de sal va a ser por A por C, que sería la cantidad de sal que va a entrar de acuerdo a este caudal, menos lo que vimos recién, que sería en este caso sería A partido en B por X de T, que sería la cantidad de sal que sale, es decir, esta cantidad de acá. Y, de hecho, bueno, aquí nuevamente, si hacemos una analogía con el tema de la bacteria, que nosotros decíamos que teníamos, por ejemplo, el nacimiento menos la muerte, en este caso, aquí sería, por ejemplo, la sal que entra y la sal que sale. Entonces sería sal que entra, sería la sal que sale. Que de hecho aquí podríamos decir que esto es una función. Bueno, ahí, de hecho, como lo vamos a ver en el siguiente caso, esto sería, por ejemplo, pongamos aquí va a ser una función E de entrada y una solución S de salida. Si lo queremos ver de forma mucho más general. Pero en principio tenemos aquí A de C y tenemos aquí esta parte de acá. Ahora si solucionamos esto, nos quedaría lo siguiente. Entonces aquí, fíjense que obtenemos la siguiente ecuación diferencial. Aquí tendría x de prima igual a menos
A por B por X de T más A de C. Ahora, ¿por qué lo dejo de esta forma si ya lo tenía de esta otra forma acá? Porque aquí se puede identificar que es como una ecuación diferencial lineal. Así que es súper fácil de resolver, porque basta aplicar la fórmula de Leibniz y ya estaríamos listos. Entonces, de hecho, pongamos aquí como recordatorio. Recordatorio. Una ecuación diferencial lineal era algo como de este estilo. Que sería x, o sea, A de x por y más b de x. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta parte de acá sería toda esta parte de acá. Y esta parte de acá sería toda esta parte de acá. Entonces, quedamos aquí ocupando la fórmula de Leibniz. De hecho, bueno, o sea, aquí se puede resolver por la forma de Leibniz. También alguien podría hacerlo por el tema de separación de variables, si uno quisiera. Porque al fin y al cabo, de hecho tengo un pequeño paréntesis. Como ejemplo, si yo aquí factorizo por A y por B, me quedaría A, B, X de T, menos CB. Entonces aquí fíjese que igual tengo como una especie de separación de variables. Porque esta parte de acá sería, por ejemplo, un G de X y esta parte de acá sería un H de T. Pero en este caso sería como un H de T constante. Porque en realidad estos numeritos acá son constantes. Entonces aquí podríamos separar esta variable que depende de esta de X, esta depende de T. Y ahí hacer separación de variables. Pero aquí más sencillo quizás hacerlo por forma de Leibniz. Entonces si al tiro ocupamos la fórmula. Y en este caso nos quedaría lo siguiente. Aquí no voy a hacer el procedimiento porque, como dije, simplemente aplicar una fórmula. Entonces no hay como mucha complejidad ahí. Entonces si aplicamos la fórmula nos quedaría CB más X en el tiempo 0 o en el tiempo inicial menos C de B y todo esto multiplicado por una exponencial de A partido en B por T. Entonces sería la solución. Escribamos aquí abajito. Sería solución de mi edo lineal. Y mi edo lineal. Entonces, se van fijando que al fin y al cabo, si voy agregándole más complejidad al problema, siguen apareciendo ecuaciones diferenciales que ya hemos visto, entonces simplemente se van aplicando a las cosas que ya hemos conocido. Ahora, como les dije, puedo volver un poco más complejo el problema. Entonces, podría asumir que no tiene necesariamente estas formas de acá. La cantidad de sal que sale es la cantidad de sal que entra. Entonces, por ejemplo, en este caso puedo asumir que esto tiene una función E y esto una función S. Entonces vamos a ir a la otra página. Entonces, por ejemplo, aquí observación. En términos más generales, voy a tener lo siguiente. Tendría aquí X de T. O sea, en realidad tendría aquí la derivada por los gramos de sal por litro de solución que entra. Pongamos aquí que entra en un minuto. Y aquí sería la misma cantidad, pero que sale. Entonces copiamos esta parte de acá. Menos la cantidad que sale. Pongamos aquí en rojito que sale. Así que esto podemos identificarlo como una función E de t menos una función s de t. Así que en términos generales vamos a tener siempre una ecuación diferencial de esta característica cuando tengo una aplicación de mezcla. Ahora, de hecho, por ejemplo, si volvemos un poquito más complejo el problema, y ya con esto terminamos esta parte de mezclas, podríamos decir, bueno, el caudal va a ser distinto en un lado. Entonces, por ejemplo, copiamos esta misma idea, pero digamos, por ejemplo, que la cantidad que sale es distinta. Entonces, como aquí, supongamos que el caudal o el ritmo
de salida es distinto al de entrada. Supongamos esto un poquito más bajito. Es distinto al de entrada. Entonces, llamémosle al de salida, no sé, B. Pongamos aquí un B. Entonces va a cambiar un poquito la solución. ¿Cómo cambia? Bueno, lo primero que yo le había dicho que adentro siempre tenía, por ejemplo, una solución, o sea, tenía una solución con una cantidad B de litros. Pero esa cantidad de B siempre era constante porque era la misma cantidad que entraba que la que salía. En este caso ya no va a ser así. Entonces ahora el B, que serían los litros de mi recipiente, van a ser los B iniciales más la cantidad que entra de litros menos la cantidad que sale. Entonces aquí si factorizo me quedaría algo así. B menos A. Entonces este sería como el volumen que yo voy a tener si es que los caudales son distintos. Entonces al fin y al cabo lo que estoy diciendo es que por aquí entra A y por aquí sale a una razón, o sea, a un caudal de B. Entonces de esta forma, por ejemplo, este término acá cambiaría. Y ahora me quedaría x de t dividido en b menos b de a, o sea, b menos a por t. Esta sería la cantidad de sal por litro en el instante t. Así que simplemente habría que cambiar ese término en mi ecuación diferencial, por ejemplo. No sé, pues si aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos esta ecuación diferencial. Pero ahora, como ejemplo, el b cambia. Ahora el b va a ser ese término un poquito más grande, va a ser b menos a por t. Así que habría que agregar ese término que va a depender del tiempo ahora y intentar solucionar la ecuación diferencial. Que tampoco no va a cambiar mucho, porque también se puede hacer por separación de variables. Entonces, por ejemplo, escribamos acá, si suponemos las mismas condiciones que el caso anterior, excepto el caudal de salida. Entonces en este caso no quería, bueno, aquí no me queda espacio, así que vamos a hacerlo en la otra página. Entonces nos quedaría lo siguiente, la siguiente ecuación diferencial. Como si jugamos aquí el caso anterior, excepto el caudal de salida, porque ahora estamos diciendo que el caudal de salida es B. Entonces ahora la ecuación diferencial cambiaría. Entonces, bueno, lo que entra sería lo mismo, A por C. De acuerdo a C, recordemos que era la cantidad de sal por litro. Entonces A por C sería la cantidad de sal que hay en ese caudal de entrada. Y ahora el menos va a cambiar, la cantidad de salida. Porque aquí no quería, bueno, A por X de T dividido, antes era en B. Ahora dijimos que iba a ser B menos A de T. Así que ahora habría que solucionar esta ecuación diferencial. Y esta de acá se puede hacer por, como les dije, no, de hecho no se puede hacer por, pasa que no se puede hacer por lineal, se puede hacer como por separación de variables. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, no se puede hacer por separación de variables, sí se puede hacer por lineal. Ahí sí. Porque claro, esto me quedaría, por ejemplo, A de C menos, supongo que todo este término de acá, por ejemplo, todo este término de acá le llamamos A de T. Entonces nos quedaría aquí A de T por X de T. Bueno, todo este término de acá le llamamos B de T. Entonces me quedaría aquí como, me quedaría aquí B de T más eso. Como que toda esta parte de acá, como les dije, era A de T. Entonces, claro, ahí me quedaría una lineal. Edu lineal. Entonces ahí nuevamente habría que aplicar la fórmula de Leibniz y ver cuál es la solución. Entonces aquí se lo dejo como ejercicio, por si lo quieren hacer. Ejercicio
encontrar la solución con la fórmula de Leibniz. Entonces simplemente hay que reemplazar e integrar, porque recordemos que como a depende del tiempo, entonces hay que resolver la integral a de t. Y eso se reemplazan unos exponenciales que aparecen en la fórmula y todo debería ser ahí bien bonito. Entonces, así funciona el tema de mezclas. En realidad hay que todo, de alguna forma, reducirlo a esta expresión de acá. Ver la cantidad que entra, ver la cantidad que sale y ver cómo van a ser las variables que influyen en nuestro problema. Que en este caso las variables serían, por ejemplo, el caudal de entrada, el caudal de salida, la cantidad de sal de litros por gramo, también ver, en este caso, los litros que va a tener el recipiente. Y obviamente ver, no sé, pues si estamos interesados en la sal, ver si entra sal, si sale sal. O quizás solamente entra sal, pero quizás no sale sal. O quizás uno podría volver un poco más complejo el problema y así ir agregándole distintas cosas. Entonces, esas serían como todas las variables con las que uno tendría que ir viendo cómo se va a ir comportando el modelo y después que obtengamos el modelo, que en este caso, por ejemplo, este sería el modelo, uno de los modelos que vimos, y de ahí habría que ver cómo resolverlo con alguno de los métodos que uno conoce de la ecuación. Entonces, obviamente, si a esta ecuación le vamos agregando muchas más variables, lo vamos viendo mucho más complejo, obviamente la solución de este modelo va a ser mucho más real. Va a ser más real, o sea, con más real me refiero a que se va a acercar más a la realidad. Pero obviamente si tenemos algo un poco más simplificado no se va a acercar tanto, pero quizás nos va a entregar a grandes rasgos cómo va a ser el comportamiento. Entonces, en principio, como que las ecuaciones diferenciales nos pueden servir para encontrar las soluciones de cosas reales de la vida, pero el problema es que si quizá le agregamos demasiada complejidad, claro, quizá la solución nos va a entregar el problema real, pero quizá no vamos a poder solucionarlo. Entonces, la idea también siempre tampoco no ver hasta dónde le agrego complejidad, porque quizá hay complejidad que le agrego que quizá no me va a entregar ninguna información sustancial, quizá ninguna información que realmente me importa. Entonces, bueno, así funcionan este tipo de cosas. Probablemente no voy a ver otra aplicación. O quizá, bueno, quizás sí. Había otra que tenía por ahí, pero no estoy seguro si hacerla. Quizás quiero darle prioridad a la nueva materia, que había dicho que quería ver cosas de ecuación de orden superior. Por tiempo, mejor esa materia la voy a comenzar el día miércoles, este miércoles. Porque ahora quedan como 10 minutitos, entonces como que se va a perder al tiro la idea. Entonces mejor lo partimos el próximo miércoles con la materia de segundo orden, en este caso de orden 2 y superior. Y ahí vamos a ver distintos métodos para solucionar estas cosas. Ahí vamos a encontrar veces en que ecuaciones de segundo orden se pueden reducir a una de primer orden y ahí aplicamos algunos de los métodos que ya conocemos de primer orden. O ahí vamos a ir viendo cómo ir solucionando cada uno de los métodos que vayan apareciendo. Y eso. Entonces, si no hay dudas, lo dejaríamos hasta acá y nos veríamos el miércoles. Entonces, ¿hay dudas? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Entonces lo dejaríamos hasta acá. Y nos veríamos, como dije, el miércoles. Así que eso. Cuídense, que estén bien y nos estamos viendo. Así que, chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igual, cuídense, que estén bien.